ese presentación estuvieron los tres. De ahí salimos a Huachapán. El candidato de ese momento, Mauricio Sandoval, ya no se presenta en Aguachapán. Se retira porque llegan, yo soy de Huachapán, o sea, llegan ahí y me dicen, ahí está en el Pollo Campero con Carlitos Quintanilla. Estaba convenciéndolo que se retirara Carlitos Quintanilla también en protesta. ¿Protesta de qué? Nunca supimos. Creo que no le fue bien en Sonsonate y quiso desbaratar el proceso. Primer atentado al proceso, fue duro. Carlitos Quintanilla fue un gran señor en todo este proceso. Mi amigo, a quien respeto y aprecio mucho. Yo tuve 7 denuncias, que por cierto las guardo con mucho cariño, de Carlos Quintanilla en todo el proceso. 7 denuncias, pero formales, como abogado, que reclamándole al consejo que manejaba, al consejo ejecutivo, mire, la anomalía tal, importante, en tal lugar hay esta anomalía. En ese proceso le pido la renuncia a Charlet, a Elmer Charlet, que era el director del sector empresarial. Lo llamo, le digo, con el debido respeto, me encantaría tener la renuncia suya en los próximos 15 minutos, por haber cometido en aquel momento una violación apoyando a Tony Saca. Fue la predina. Ejemplos. El difunto Adolfo Torres, quien era director de La Libertad en ese momento, los candidatos iban al Consejo Ejecutivo a presentar y hacer su campaña y los entonces escucho una voz y le digo, Moncho, y esa voz me parece conocida. ¿Quién es el que está ahí en el salón? Está en mi oficina. Ese es el Chele Torres. Viola los convenios de disciplina, está destituido. Yo lo destituí de la libertad. Entonces, al usted implementar la disciplina, al implementar que el proceso es sano, toda la estructura respetó eso. Y tuvimos un proceso sanísimo. Corregimos todos los errores en el día. Me recuerdo una vez, en el Consejo Ejecutivo, llegué tarde por estar en un almuerzo con el presidente Flores. Y llego y está todo el Consejo Ejecutivo en pleno, mi silla esperando, y yo fui a agarrar una paleta y me fui a sentar a ver qué empezara. Me pide el licenciado Roberto Murray Mesa la palabra y se la doy. Y dice, Toño, hemos tomado la decisión de que este proceso no sirve y nombremos a Armando Calderón Sol de inmediato como candidato a la presidencia. Regresar al dedazo, porque acuérdese que todo el concepto era sacar a Arena del dedazo, sacar a Arena de todos esos personajes que ponían presidentes. Y él, con todo el Consejo Ejecutivo en pleno, y yo solo me tragué la paleta cuando vi eso, y dije, Dios mío, ¿y esto qué? Gracias a Dios, el coronel Ricardo Arango me pide la palabra después y me dice, presidente, pido que suspendamos el consejo y que todos reflexionemos y lo consultemos con la almohada. Y yo sentí que Dios había puesto las palabras en él. Convoqué a las 8 de la mañana y nadie
habló del tema, sino que todos volvieron a apoyar el proceso. Pero sí tuvo riesgos. Eso es bien importante lo que estamos hablando. Porque... Pero sí, digamos, si usted habla de un proceso sano que se hizo en el 2003 para la elección del candidato, que fue Antonio Saca. ¿Qué pasó que no permitió que ese proceso se mantuviera? O sea, porque al final también llegamos aquí, y parte del problema de Arena es que se llega a un proceso fuertemente cuestionado. Usted decía, un candidato que no tuvo todo el apoyo y no todas las bases entraron en esa disciplina de cerrar filas. Sí. Este proceso recién fue un proceso amañado. ¿Amañado de bueno, del mismo pueblo? De las autoridades que eran los responsables. Este proceso no fue transparente. Es más, lo dije públicamente. No solo lo dije públicamente, sino que 2 años antes, siendo el presidente Saca, presidente de Arena, y todos los funcionarios de su gobierno, miembros del Consejo Ejecutivo, pedí ante la prensa, y aquí lo deben de tener, la renuncia del Consejo Ejecutivo de aquella época. No se dio. Quiero que una consulta, está regresando unos minutos. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, se terminó el proceso que se lideró con su Sucoena. ¿Cree que esa elección se equivocaron con Saca como el candidato? No, al contrario. Fue un proceso y fue el reflejo de lo que el pueblo quería. Yo cuando íbamos a medio proceso sentí que ya Arena, ganara Carlos o ganara Tony Saca, ya había ganado las elecciones. ¿Por qué? Porque el pueblo decidió por quién votar. Las elecciones del país se dieron en las elecciones internas. Íbamos a cada departamento, visitamos los 14 departamentos, y el pueblo, los habitantes areneros y no areneros, estuvieron pendientes de ese proceso. Y las encuestas lo dicen. Nosotros tomamos Arena con menos 22 puntos y ganamos con 32 más 32 puntos. Ha sido la elección más votada y, ¿por qué no decirlo?, la mejor campaña. Pero fue el candidato más exitoso, y eso creo que Un fenómeno político, y tenemos que aceptar. Pero el partido sí ha sido lo contrario. Bueno, usted me hizo la pregunta del proceso y del candidato. Vamos a hablar de eso. Cuando él gana, en la misma tarima le dije, aquí tú tienes que tener un presidente de confianza tuya. Yo hice lo que tenía que hacer. Me pidió que me quedara. Yo salgo de Arena por una diferencia con Paco Flores.